Cuando les pregunto a los científicos si hay algo que no dependa de mis hormonas, no saben qué contestarme. Estos mensajeros que llevan recados de una célula a otra deciden desde mi vulnerabilidad al estrés y a la depresión hasta mi inteligencia para aprobar un examen en función de las hormonas que había en el feto cuando estaba en el vientre de mi madre. Cada día hacemos muchas cosas: comer, crecer, trabajar, luchar contra los patógenos, dormir, amar, envejecer. Y todo esto está regulado y facilitado por unos mensajeros químicos que viajan a través de la sangre y coordinan las acciones de células lejanas. Hablamos de las hormonas, las directoras de muchos procesos automáticos de nuestro cuerpo. Pueden trabajar rápida o paulatinamente y prepararnos para una nueva actividad como pelear, huir o aparearnos. O ante una nueva fase de la vida, como la pubertad, el cuidado de la descendencia o la menopausia. Y cuando no realizan su cometido, podemos tener muchos problemas, que pueden ser internos, como en el caso de la diabetes, o a consecuencia del contacto con sustancias tóxicas, como el pesticida DDT o las dioxinas. Las hormonas también trabajan en estrecha colaboración con el sistema nervioso, y su estudio está desvelando muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el por qué una vida estresante es mala para nuestro cerebro, ya que la respuesta hormonal al estrés crónico puede dañar nuestra memoria y dificultar el aprendizaje. Además, cuando los genes influyen en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, lo hacen mediante las hormonas. La relación entre la agresividad y la testosterona, por ejemplo, se conoce desde hace tiempo. Pero, ¿es la testosterona la que provoca un comportamiento agresivo o es al revés y la agresividad sube los niveles de testosterona? No es algo banal. En el fondo subyace una de las mayores dicotomías de nuestro tiempo: genes o ambiente, naturaleza o educación. Las hormonas son en definitiva el lenguaje químico con el que se hablan nuestras células y las de todos los seres complejos. Hoy, en plena era de la comunicación, entendemos más que nunca su importancia vital. Robert Sapolsky es profesor de biología y neurología en la Universidad de Stanford, en California. Reconocido internacionalmente por sus estudios sobre enfermedades causadas por el estrés, en su último libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, Sapolsky desarrolla los mecanismos y desencadenantes de esta alteración. Robert, estás bien, me alegro de saludarte, estás en San Francisco, en la Universidad de Stanford, en California, y yo estoy aquí, en Sant Cugat, Barcelona, con una diferencia de 9 horas. Aquí son las 12 de la noche, más o menos. ¿Y qué hora es ahí? Las 3 de la tarde. Las 3. Vamos a hablar del estrés. ¿Y qué caray sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Cuando mi cerebro le dice a mi dedo que tiene que moverse, puedo entenderlo. Pero ¿cómo es posible que el cerebro por sí mismo, de forma automática, pueda empezar este complejo proceso de restaurar el efecto estresante en mi salud? Bien, en ocasiones se trata de un proceso muy consciente, en el que uno para y piensa cuántos días tengo hasta la fecha de entrega. Dios mío, solo quedan 4 días. E inmediatamente se obtiene una respuesta de estrés. Otras veces es debido a la preconsciencia, una palabra que se utiliza en la actualidad y que quiere decir que es un proceso en el cerebro en el que algo hace surgir una respuesta de miedo de la que no se es consciente. Una de las cosas que se ha observado con las personas que sufren un desorden de estrés postraumático es que en el entorno hay estímulos que provocan el miedo sin que ellos se den cuenta. Ajá, esta persona tiene la misma voz del que me hizo aquello. Ajá, este es el mismo tipo de callejón oscuro en el que me pasó aquello.
Es decir, que con unos estímulos preconscientes es posible que de repente el corazón comience a latir rápidamente y que la sensación de pánico aparezca. Y es posible que todo esto suceda sin darse uno cuenta. Es fantástico. Quiero decir, que ocurra solo pensando algo. Puedo comprender que si me encuentro a un león en la esquina, comience este proceso de restauración del estrés, pero que solo imaginándome que hay un león en la esquina comience un proceso tan complicado y sofisticado como el que describes en tu libro maravilloso y con un título bien gracioso, ¿por qué las cebras no tienen úlceras, dices tú? Básicamente, como tú has dicho, para un mamífero el estrés significa que alguien te va a comer en los próximos 2 minutos. O que tú estás a punto de comerte a alguien en los próximos 2 minutos. Y todo lo que hace el cuerpo en estas circunstancias es maravilloso. Es exactamente lo que debe hacer. Se moviliza la energía desde lugares del cuerpo en los que está almacenada, a músculos que se ejercitan. Aumenta la presión de la sangre para liberar la energía de forma más rápida y, como has dicho, se cancelan todo tipo de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si te persigue un león, hay que ovular en otro momento. Hay que llegar a la pubertad otro día, no hay que pensar en crecer. La digestión puede esperar, los anticuerpos ya se crearán esta noche, si es que se llega a la noche. Hay que cancelar todo lo que no sea esencial. Por supuesto, el problema llega cuando nos convertimos en unos primates muy sofisticados, psicológicamente, que pueden generar la misma respuesta de estrés simplemente al pensar, al pasar a un estado psicológico. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina, un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo 2 hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada.
Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. O sea que realmente una manera de disminuir nuestros niveles de ansiedad o la tristeza maligna es ladrarle a otra persona, hacer que se sienta mal. Eso es lo que hacen los primates, ¿no? Una de las mejores cosas que puede hacer un animal estresado para reducir el estrés, y esto también nos incluye a nosotros los humanos, es hacer que alguien se estrese y que se sienta mal. Desplazar la agresión al otro. Esto está muy bien documentado y desgraciadamente es una respuesta para soportar el estrés, y es una respuesta que hace que el mundo sea mucho peor. Mucha gente evita tener úlceras haciendo que otros las tengan. No conozco las estadísticas de España, pero en Estados Unidos, cuando hay un periodo de recesión económica, hay un incremento del abuso a menores, hay más violencia de género, hay más estoy de mal humor, estoy estresado, tengo que encontrar a alguien más pequeño que yo a quien pasárselo. Desgraciadamente, esto es algo muy típico de los primates. Tú señalas que se puede morir como una víctima de algo que estresa o del estrés psicológico, pero lo curioso es que también se puede morir de placer, de un exceso de placer, que hay placeres mortales que pueden matar. ¿Es cierto? Sí, y es una parte del problema del estrés que no se puede dejar de considerar. Si estás en plena crisis, ¿qué hace tu corazón? Latir como un loco. ¿Cómo está la presión sanguínea? Muy alta. Por otra parte, si recibes las mejores noticias de tu vida, tu corazón también late muy rápidamente. La presión de la sangre está muy alta y si se está a punto de tener un orgasmo, el corazón y la presión están igual que en los otros casos. De manera que hasta cierto punto la fisiología es idéntica. Tanto la de una ira extrema como la de una activación física extrema por una emergencia o por un placer o por euforia, todas son idénticas. Si se analizan los ciclos cardíacos de una persona, no se puede apreciar la diferencia entre si una persona acaba de matar a otra o ha tenido un orgasmo. Hace una docena de años, un ex vicepresidente de los Estados Unidos murió bajo lo que parecían ser circunstancias sexuales con alguien que resultó no ser su mujer. Esto generó bastante interés mediático aquí, y nosotros, los fisiólogos, estábamos encantados porque teníamos un gran ejemplo de libro de un placer mortal. Es increíble. De manera que, imagínate, de manera que si estuviéramos hablando en Internet, no en una videoconferencia como esta, y te dijera, Robert, oye, no me digas nada, envíame solo información por Internet relacionada con los latidos de tu corazón, la presión de la sangre, tus flujos hormonales, y yo, por Internet, sin verte, podría saber si estás a punto de morir, pero no sabría si era porque estabas a punto de ser atacado por una leona o porque estabas en medio de un orgasmo que tiene efectos similares. Sí, es un hallazgo increíble. Y siempre me recuerda a esa famosa frase maravillosa de Elie Wiesel, el famoso Premio Nobel de la Paz, que sobrevivió a un campo de concentración y que hablaba de la importancia de recordar las lecciones de la historia. Decía que lo contrario del amor no es el odio, es ser indiferente al sufrimiento ajeno. Hasta cierto punto el amor y el odio fisiológicamente no son contrarios, sino increíblemente parecidos. La testosterona es la hormona masculina por excelencia. Es la responsable del vello en el pecho y las extremidades, la voz grave y el volumen muscular de los hombres. También se la ha vinculado con la agresividad, que es un rasgo más típico de hombres que de mujeres. Existen algunas evidencias en la naturaleza que lo demuestran. Por ejemplo, el hecho de que en la adolescencia coincidan las mayores concentraciones de esta hormona y las conductas más agresivas.
En otras especies, los aumentos de testosterona y agresividad se manifiestan en las mismas épocas del año. Sin duda, la prueba más exitosa se ha basado en la castración de animales. La ausencia de testículos, que son los órganos productores de testosterona, provoca un cambio de carácter en los sujetos, que se vuelven más dóciles y tranquilos. Durante mucho tiempo se ha creído que los comportamientos más o menos agresivos de los diferentes individuos de una sociedad podían explicarse por unos niveles de testosterona más o menos elevados. Es decir, que dependiendo de cuánta hormona segregase un hombre, podía determinarse su tendencia a tener comportamientos violentos. Pero ha resultado que no es tan sencillo. Imaginemos 3 individuos a los que se les han extirpado los testículos. Al primero de ellos se le inyecta la misma cantidad de testosterona que ha perdido tras la operación. A otro de ellos también se le inyecta testosterona, pero solo el 20% de la que tenía antes de la operación. Por último, al tercero se le inyecta muchísima testosterona, el doble de la que tenía él de forma natural. En principio, podríamos creer que el segundo será menos agresivo que el primero y que el tercero será mucho más agresivo que los otros dos. Sin embargo, los resultados indican que no es así. Los 3 mostrarán una agresividad similar. El cerebro es incapaz de distinguir entre estos niveles hormonales. Por tanto, en la práctica, las diferentes concentraciones de testosterona que pueden darse en una población no sirven para pronosticar qué personas pueden ser más violentas. Imaginemos ahora un grupo de 5 monos macho que tienen una jerarquía establecida. Si se coge a uno de ellos, por ejemplo el número 3, y se le administra elevadas dosis de testosterona, solo se volverá más agresivo con los que están por debajo de él en la jerarquía. En cambio, seguirá siendo sumiso con los que tiene por encima. La testosterona en realidad no provoca una conducta agresiva, sino que amplifica la ya existente. La misma conducta agresiva, además, es capaz de hacer aumentar los niveles de la hormona en el cuerpo. Por tanto, no es posible justificar la agresividad como consecuencia de la testosterona. Una vez más, el ambiente y la genética que determina los niveles hormonales de cada individuo se dan la mano para explicar cómo somos. En nuestros ancestros, los primates, lo estresante era la dominancia jerárquica. El chimpancé que domina y que está dando patadas a otros de una manera injusta, simplemente para divertirse o sentirse mejor, como decías antes, para tener menos ansiedad él mismo, haciendo que los otros sientan esta ansiedad. Pero de lo que tú dices, se deduce que en nuestro caso no se da exactamente esta jerarquía de dominios. Es algo que todavía no has mencionado, pero lo que estás sugiriendo es que tiene que ver con la forma en que el poder, en que este dominio se ejerce, y esto es el poder político. O sea que quizá deberíamos intentar reflexionar mejor sobre los motivos por los que esta subyugación que ejerce el poder sobre los pobres se produjo en el caso de los homínidos como nosotros y no en el caso de los chimpancés. Esta es una pregunta excelente, Eduardo, y si se analiza más detenidamente, hace que uno quiera ondear la bandera roja y correr a las barricadas. Cuando se estudian los primates no humanos, hay a menudo unas jerarquías. Si se es un animal inferior, normalmente se tiene más estrés, el cuerpo funciona peor y se tienen más enfermedades. Pero además, todo esto viene acompañado de muchos calificativos. Depende de lo estable que sea la jerarquía, depende del tipo de ecosistema, depende de la personalidad del animal. Es decir, que cuando se estudia a los primates no humanos y se obtienen todos estos calificativos, esencialmente indican que mira lo sutiles que son estos animales. Y entonces se analiza a los humanos en las sociedades occidentales, en las sociedades más o menos industrializadas, capitalistas o socialistas, matriarcales o patriarcales, religiosas o no religiosas, y en cada una de ellas existe la misma maldita jerarquía.
Si se es pobre, se tendrá una salud peor. Entonces, la pregunta es si esto sucede porque los humanos son menos sofisticados socialmente que los bonobos o los chimpancés. Es obvio que no es así. Lo que esto significa es que hace 20.000 años los humanos inventaron la agricultura y antes de eso habían pasado el resto de la historia como cazadores-recolectores. Y la mayoría de estudios demuestran que las sociedades de cazadores-recolectores son extremadamente igualitarias y que cuando creamos la agricultura inventamos también los excedentes de alimentos. Y también se inventaron las personas que querían controlar los excedentes. Implantamos las jerarquías y esencialmente fue entonces cuando los humanos inventamos la pobreza. Inventamos una forma de subyugar a los primates de una manera que no se había dado antes en la historia del planeta. Hemos ideado un sistema que aplasta a la gente. O sea que realmente, cuando los humanos inventaron la agricultura y la pobreza, descubrieron una forma de subyugar y esclavizar a las clases inferiores que los chimpancés y otros animales nunca hubieran soñado. ¿Son más sutiles de lo que somos nosotros? Sí, los primates no humanos son lo suficientemente inteligentes para decir: ajá, veo cómo se acerca el humano que está al otro lado del campo y ahora voy a tener problemas y tener una respuesta de estrés anticipatoria. Y esto es algo psicológicamente muy sofisticado y puede ser una característica de los monos de una escala inferior. Es solo el ser humano pobre el que se sienta y piensa: Dios mío, ¿cómo pagaré las cuentas a final de mes? ¿Cómo alimentaré a mis hijos la semana que viene? ¿Qué futuro tienen mis hijos si no les puedo pagar unos estudios universitarios? Solo los humanos se sientan y tienen la sensación de ansiedad, de pérdida de control, que impregna y que se filtra en cada neurona del cerebro como una característica definitoria. Esta forma de hacer, en la que el cuerpo deja de funcionar bien, es algo que nunca antes se había visto en el mundo no humano. Y los efectos de esa pobreza subyugada, están siempre presentes hasta la muerte. Hasta un cierto punto es así. Incluso 2 generaciones después de que una familia haya dejado atrás la pobreza, todavía hay actitudes de ansiedad. Una inseguridad que está como base de todo y que hace que no se sientan seguros. Lo que es increíble es que fisiológicamente la privación, el trauma del estrés al principio de la vida dejaron impacto para siempre. Y en cierto sentido, el ejemplo más curioso de esto, como has mencionado, es que incluso cuando se consigue ser rico, en la mente se sigue oyendo el eco de esa pobreza y en el cuerpo también. Existen estudios que demuestran que incluso en el estadio fetal, en el tercer trimestre de embarazo, si no llegan todos los nutrientes necesarios, el metabolismo del cuerpo estará afectado para el resto de la vida. Cuando se tiene 60 años, se puede ser Bill Gates. Y sin embargo, el páncreas recuerda que el tercer trimestre del estadio fetal fue terrible. Los contenidos violentos de la telebasura no son los únicos peligros que corren los más pequeños de la casa cuando se ponen delante de la pequeña pantalla. Una investigación ha concluido que pasar demasiadas horas delante del televisor produce desajustes hormonales. En concreto, lo que ha descubierto un grupo de expertos de la Universidad de Florencia es que existe una clara relación entre las horas de consumo televisivo y la llegada de la pubertad. O lo que es lo mismo, que mirar la televisión durante demasiadas horas al día puede adelantar la pubertad de los telespectadores más jóvenes. El problema radica en el brillo y la radiación que emiten los monitores de televisión, que reducen la producción de melatonina, la hormona que se sintetiza durante la noche y que previene la aparición precoz de los cambios fisiológicos típicos de la adolescencia. Los expertos italianos han comprobado que a los niños, que durante una semana entera no veían la tele, les subía un 30% los niveles de melatonina. En los últimos años, la industria alimentaria está viviendo una auténtica revolución. Desde la Universidad de Oregón llega un envoltorio 100% comestible. O sea que muy pronto nos comeremos el pan, la carne y las verduras envueltas en esta especie de plástico que acaba de ser creado en el laboratorio.
La idea es que los alimentos se vendan en los supermercados protegidos por un material transparente que sea comestible. La investigación se está llevando a cabo en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos. El revolucionario envoltorio, además de proteger a los alimentos de ataques microbianos y de agentes externos, pueden comerse con toda tranquilidad. Incluso sus inventores han enriquecido la finísima película con vitaminas y minerales. La propuesta se ha creado a base de fibras procedentes de algunas especies de marisco combinadas con diversas proteínas existentes en el huevo. Otra ventaja del envoltorio comestible es que es tan fino y suave que apenas varía la textura del alimento que envuelve. Comer para creer. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos acaban de dar luz verde a la venta del primer desfibrilador doméstico. El aparato es totalmente automático y puede salvar muchas vidas cuando se presentan cuadros de paradas cardíacas. Se venderá en farmacias y no será necesario presentar una receta médica. El 70% de los casos de parada cardíaca se produce en el propio hogar y más del 10% en el trabajo. Los cardiólogos norteamericanos lo tienen claro y como saben que no hay un médico en cada esquina vigilando a la población, han optado por poner a la venta este desfibrilador totalmente automático y muy fácil de utilizar, por lo que puede ser muy útil en caso de infarto. El aparato ha sido bautizado como HeartStart y tiene como objetivo mejorar el pronóstico de las paradas cardíacas que se producen fuera de los hospitales. Se trata de la primera generación de desfibriladores que no necesita receta médica y que está especialmente indicado para adultos y niños mayores de 8 años. Eso sí, HeartStart cuesta 2.000 euros. Los glaciares de la Antártida se están fundiendo a un ritmo más rápido que el registrado en los años 90. Es evidente que el clima está cambiando. El satélite Aura está rastreando la atmósfera terrestre en busca de datos claves que nos ayuden a conocer mejor el cambio climático en el que estamos inmersos. Aura ha sido diseñado para observar la atmósfera y gracias al sofisticado instrumental que lleva a bordo está especializado en estudiar los efectos del cambio climático, la contaminación atmosférica y la evolución del agujero de la capa de ozono. El satélite es capaz de tomar datos de la atmósfera terrestre a diferentes alturas. Inicialmente rastreará la troposfera, la capa más cercana a la superficie de la Tierra, y en una segunda fase se situará en la estratosfera, la zona más alejada. El satélite ha empezado a enviar las primeras informaciones a la NASA. La misión, que costará cerca de 700 millones de euros, durará 6 años. Una vez recopilados y procesados todos los datos, los científicos presentarán un informe sobre la evolución del cambio climático con el fin de adoptar estrategias de futuro. Cómo no, están en redes, en la segunda parte del programa de redes que hoy dedicamos, bueno, a las hormonas. Es que sin hormonas no habría vida, ¿eh? Son esta especie de mensajeros que van de una célula a otra, dando instrucciones a las células para que sepan y no se equivoquen lo que tienen que hacer exactamente. Y la verdad es que no es fácil lidiar con estos personajes porque tienen sus caprichos. Oye, ¿hay alguna actividad del cuerpo que no dependa de las hormonas? Nadie habla de las hormonas. Y sin embargo parece que, vamos, que no hay nada que hagamos o hasta pensemos sin las hormonas, ¿no? Realmente es dificilísimo encontrar un proceso biológico que no esté regulada por una hormona, o bien por una hormona clásica o por un factor de crecimiento de los que se denominan, que están implicados en todo, están implicados en crecimiento, en metabolismo, en reproducción, en desarrollo cerebral, es que realmente es que todo. No hay, yo creo que no hay nada en lo que una hormona realmente no participe de alguna manera. Oye, Miguel, yo sé que tú sabes mucho de una cosa que interesa a muchísima gente, ¿no? A nivel genérico, es simplemente el hecho de que una cosa puede a lo mejor estar bien en determinadas condiciones o no representar ninguna amenaza, estamos hablando a nivel de salud, y sin embargo, en periodos críticos, el del feto, por ejemplo, en el embarazo, aquello que parecía normal puede provocar problemas graves, ¿no? Eso se está viendo recientemente. Entonces lo que ocurre es que el feto son periodos que depende de las hormonas maternas. El feto está desarrollando sus órganos
Sí. Es un periodo, por lo tanto, y mientras esos órganos se están desarrollando, no pueden producir niveles hormonales, no pueden producir hormonas para su propio desarrollo. Entonces la dependencia es de la hormona materna, ¿no? Si esas hormonas tienen un efecto fundamental en esa etapa del desarrollo, pues si faltan esas hormonas maternas, pues se producen alteraciones graves. Y las madres expectantes, quiero decir, ¿les hacen estudios hormonales? Este es el mensaje que yo quisiera dejar claro en este programa. Y con esto yo ya me doy por satisfecho. Es completamente necesario, imprescindible, es urgente que las autoridades sanitarias se den cuenta del problema que esto es. Porque lo que hay que hacer, desde mi punto de vista y de otros colegas que estamos en este tipo de estudios, es empezar ya a hacer seguimientos a la mujer embarazada de niveles hormonales y mirar las causas. En el 90% de lo que yo estoy hablando, de la hipotiroxinemia materna, la causa es algo tan simple como dietas pobres en yodo. Pobres en yodo. Sí, eso es muy importante. ¿Lo están oyendo? O sea, vamos, yo es que tengo como 2, 3, 4 nietas, me parece. Y no he oído nunca a mis hijas que se hacían durante el embarazo análisis hormonales. Y me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo. O sea que, por favor, díganselo a sus hijas. Sí, y que tomen, que tomen sal yodada y que tomen sal yodada y pescado, ¿no? Y si llegara a cosas tan terribles y tristes, hace falta mantener un nivel de glucosa, por ejemplo, también adecuado para que el organismo funcione. Y si no, pues tenemos la famosa diabetes. El experimento de hoy va de eso y luego hablaremos de ella. ¿Pensabas que la diabetes es una enfermedad de la sociedad moderna? Pues no. Ya el médico griego Arameos la llamó diabetes mellitus por el sabor dulce de la orina de los enfermos que la padecían. Desde que en 1921 se trató al primer diabético con un extracto de páncreas de buey, los diabéticos que han incorporado en sus hábitos cotidianos la inoculación de insulina pueden llevar una vida totalmente normal. Ahora bien, ¿mediante qué proceso la glucosa llega a la sangre? Inmediatamente después de ingerir un alimento empezamos a digerirlo. Uno de los productos finales más abundantes es la glucosa. Así pues, después de una comida, nuestro nivel de glucosa en sangre siempre aumenta. En condiciones normales, cuando el nivel de glucosa en sangre alcanza un determinado valor, el páncreas libera insulina. Esta hormona almacena el excedente de glucosa en el hígado. Cuando, inversamente, el nivel de glucosa en sangre disminuye más de lo necesario, el páncreas segrega otra hormona, que liberará de nuevo glucosa a sangre. De esta manera, los niveles de glucosa se mantienen entre los límites deseables y nuestro organismo funciona equilibradamente. Ahora bien, cuando se desequilibra este juego entre hormonas que almacenan y liberan glucosa, se producen situaciones indeseables. Niveles bajos de azúcar en sangre provocan una hipoglucemia, estado en el que todos nos hemos encontrado alguna vez. Inversamente, frecuentes niveles altos de glucosa en sangre pueden ser perjudiciales, porque a la larga se pueden acabar complicando con ceguera y gangrena de extremidades. Estas complicaciones pueden evitarse fácilmente. Una inyección de insulina mantiene los niveles de glucosa dentro de la normalidad. Pero mucho más cómodo será cuando la terapia con células madre supla al páncreas en la secreción de insulina. La diabetes. A mí me contó alguien, un amigo, hace años, israelita, que habían invitado a una tribu, a los miembros de una tribu nómada que vivía en un país africano y que resulta que eran descendientes de los judíos, a que se instalaran en Israel. Y parece que a los 10 o 12 años
una gran proporción, ya no me acuerdo, pero el 40 o el 50% de esta gente era diabética. O sea que, oye, ¿qué les había pasado a esos nómadas frugales colocados? No lo sé, o sea, vamos, yo realmente no lo sé, pero me imagino, bueno, la diabetes es una enfermedad poligénica, o sea, depende de muchos genes, o sea, y aparte de eso depende de muchos genes y depende del modo de vida. Y depende de la dieta, y depende del sedentarismo, y depende de muchas cosas. Entonces, claro, yo me imagino que si empezaron a comer chocolate, bollos, chocolate, a no moverse, supongo que todo eso, junto con una genética que predispone hacia eso, pues supongo que esa sería la causa. Oye, no podemos hablar de hormonas y no hablar de la violencia. Quiero decirte, Robert Sapolsky, por ejemplo, que ha escrito este libro, ¿Por qué las cebras no tienen estrés? Y lo explica bastante bien. Sapolsky dice, oye, la testosterona, aunque también la tienen las mujeres, se da más en los hombres, ¿no? En más cantidades. Y probablemente es por eso que los hombres tienden a ser más violentos que las mujeres. Aunque el propio Sapolsky dice, yo no sé realmente si soy violento porque mis flujos de testosterona son muy elevados, o si cuando soy violento segrego más testosterona, ¿no? Oye, ¿qué pasa con eso? Vamos a ver. Hay diferencias génicas claras que van a hacer que un cerebro se desarrolle de una manera u otros de otra, ¿no? Pero luego, yo opino, o creo, que si esos cerebros se desarrollan en situaciones muy parecidas en términos de niveles hormonales, alimentación, educación, pues las conductas no van a ser tan distintas, los cerebros se van a desarrollar bastante parecidamente y los niveles de inteligencia también van a ser parecidos, etc. Por lo tanto, yo creo que hay un componente de desarrollo, de formación de circuitos, de potenciar unas áreas más que otras, que todo eso tiene que ver con todo el proceso de desarrollo que estamos Pero estos circuitos cambian y dependen de tantas cosas, ¿no? Ana, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo? Sí, bueno, sí, pero que por supuesto que hay una base biológica en eso, sí que la hay, o sea, yo creo que hay experimentos. ¿Y hormonal? Sí, hormonal, claro, sí, en cuanto a comportamiento, claro que hay una base hormonal. Porque llegan al cerebro estas hormonas, ¿no? Sí, ¿no? Y además y hay receptores de andrógenos en el cerebro, sin duda. Eso. Y de estrógenos también, y de todo, sí. Todo se habla de un cerebro masculino y un cerebro femenino durante el desarrollo, que precisamente es la presencia de testosterona la que lo produce. Pero vamos, eso lo que pasa es que uno lo que no puede decir lo que pasa en un animal de experimentación, y luego en el hombre estás lo de siempre. Añade la cultura encima, claro, porque es que... O la incultura. Eso. Oye, pero cuando yo estoy estresado, algo tendrán que ver mis hormonas, ¿no? Con eso, ¿o no? Sí, las glándulas suprarrenales rápidamente empiezan a segregar adrenalina, las catecolaminas, que son muy importantes en el estrés para desencadenar una respuesta al estrés, que es importante desencadenarla. O sea, por ejemplo, en un animal, la respuesta a la huida, si ves al león ahí que viene a por ti y cosas de este tipo, eso y menos hace mal que es, claro, eso sí, ahora... Pero si hay demasiada... Hombre, un estrés continuado, claro, puede tener unos problemas graves para la salud, por supuesto. Claro. Por la vía cerebral. También, ¿no? Y en el corazón, y en todo, o sea, te puede producir de todo. O sea que, vamos a ver, a mí me veo que hay un peligro, un determinado nivel de estrés, de excitación, me va bien porque me mantiene alerta, claro. Pero demasiado, o sea, si me pongo cuando voy a pasar un examen, vamos, mis alumnos, como cuando hace 60.000 años mis antepasados veían una leona a punto de devorarles, pues malo, ¿no? Van a acabar mal, ¿no? Yo creo que si es el estrés continuado, o sea, yo creo que el estrés es bueno para los momentos en que hay que reaccionar ante un estímulo rápidamente. Ahora, si tienes el estrés continuado, lo que yo creo que acaba... Sí. Vamos, yo ni soy médico, tú que eres médico, te parecerá lo mismo, me imagino. No, yo soy biólogo. Tú eres biólogo también, pues claro. Pensé que eras médico. Oye, pero eso son cosas que dependen de nosotros, en cierto modo.
Pero luego hay cosas que no dependen de nosotros y que nos pueden fastidiar la vida, vamos, igualmente. Y quiero que vean un caso en concreto. El sofisticado sistema de mensajería que llevan a cabo nuestras hormonas no es siempre fiable. Su acción puede ser saboteada por un gran número de sustancias ajenas que se infiltran en la corriente sanguínea. Viajan junto a las hormonas y alcanzan las mismas dianas. Son moléculas similares en estructura a nuestras hormonas, pero son componentes sintéticos de productos como plaguicidas, detergentes, champús o incluso del humo expelido por los tubos de escape. Muchos de estos compuestos químicos se comportan de forma similar a las hormonas humanas normales. Son capaces de imitar las acciones de hormonas y esto constituye un problema en determinadas circunstancias, porque puede llevar a alteraciones en la fertilidad masculina, cáncer, malformaciones genitales y otros efectos. Las pruebas que relacionan más de 50 sustancias con estas irregularidades han llegado de observaciones en animales salvajes, de experimentos de laboratorio y de casos en humanos como el de determinados medicamentos. Uno de los primeros detectados fue el de un fármaco administrado durante los años 50 y 60 del pasado siglo para prevenir abortos y partos prematuros. Contenía un estrógeno sintético que resultó ser la causa de malformaciones y tumores en los tejidos reproductores de muchas de las hijas de las mujeres tratadas. Los daños se produjeron durante el desarrollo fetal, pero solo fueron evidentes al llegar la edad adulta. Transportado por la sangre, el fármaco había cruzado la barrera de la placenta para alcanzar la sangre del feto. Como se ha podido ver más adelante, otros muchos compuestos químicos actúan de la misma forma, lo que transmite la toxicidad de una generación a otra. Una mínima cantidad de falsa hormona basta para desestabilizar la transmisión de información entre células y tejidos. Las sustancias extrañas crean una verdadera competencia con las hormonas autóctonas, impiden su transporte o su fabricación, bloquean su unión a los correspondientes receptores e interrumpen así procesos de desarrollo o regulación de ciclos corporales. En un sistema de difusión de información como el hormonal, hay también intrusos, información falsa y catástrofes derivadas como sucede en las redes de información que circulan entre nosotros. A veces, como en el caso de las xenohormonas, no depende de nosotros lo que nos pase por culpa de ellas, sino de los demás. Ana, ¿tan grave es esta historia? Sí, puede ser bastante grave. Bueno, lo más conocido quizás ahora entre las xenohormonas son las hormonas que se llaman así porque lo que hacen es que actúan o como una hormona o como una antihormona. Y los más parecidos, los casos más conocidos, los que mejor se han estudiado realmente, que están estudiando recientemente, son los que actúan, por ejemplo, como los estrógenos o como un antiestrógeno. ¿Y esto qué lleva? Son compuestos que son capaces de unirse precisamente a los receptores de los estrógenos y de activar o inhibir. Pues ¿a qué lleva? Pues en los humanos es difícil saber a qué lleva, todavía es una cosa que se está estudiando porque hay científicos que piensan que, por ejemplo, que esa disminución que se dicen que hay en algunas sociedades occidentales en la cantidad de esperma y calidad que podría ser debido precisamente a este tipo de contaminación, sí. En animales inferiores sí que se han visto que en sitios que están, por ejemplo, muy contaminados y que están expuestos a algún tipo de contaminante de estos hay. A ver qué caso yo me acuerdo. Por ejemplo, se ha visto como, que yo recuerde, en cocodrilos, pues que aparecen anomalías sexuales. O sea, los machos están como feminizados. Sí, por ejemplo, en anfibios también. O sea, en varios tipos de animales. Por ejemplo, en anfibios me acuerdo haber visto una fotografía que se veía que era un testículo en un macho genético, un testículo, y entonces de repente en mitad había un trozo de testículo normal y luego aparecían unas estructuras que realmente eran ovocitos, o sea, como si estuvieran apareciendo óvulos dentro de esos testículos, o sea, estaba feminizándose. Y eso sí que en animales en los que
en animales inferiores está, vamos a estudiar que claramente, y eso ocurre, y que hay distintos compuestos xenobióticos que lo producen. Oye, probablemente el día que descubramos todo lo que hace lo que hacemos mal, ¿no? Estoy pensando en los temas de polución, del medio ambiente y todo esto. No, nos asustaremos aquel día, pero será un poco demasiado tarde. Oye, hablando de animales, os tengo que decir que la cuestión, que es la parte final de redes, esta vez va de animales, ¿eh? La pregunta que hacemos a nuestra audiencia, y se la recuerdo, es ¿en qué nos diferenciamos de los animales? Yo, para provocar un poco, pero no solo para provocar, sino porque me lo creo, digo que veo muy clara la diferencia entre los hombres y las piedras. Pero entre los hombres y los animales, o por lo menos algunos animales, me cuesta más, ¿no? Tú, Pera, ¿cómo lo ves esto? Si tuvieras que contestar al participar en el concurso de la cuestión, que podrías ganar un ordenador precioso o un cuadro, ¿tú ves una gran diferencia entre nosotros y el resto de los animales? Bueno, entre según qué animales la diferencia es del 1%, ¿no? Pero en general yo diría que lo que nos diferencia a nosotros de un animal es... Del resto de los animales. Del resto de los animales es la ciencia y el arte. O sea, yo creo que hasta donde yo sé y hasta donde yo he leído, estas dos actividades difícilmente se encuentran en el mundo animal. El resto... Yo conozco algún pájaro que es artista, ¿eh? Sí. Que fabrica una alfombra nupcial con colores y luego los chimpancés, hombre, ciencia no, tecnología un poco, ¿no? Con sus instrumentos. Tú, Ana, ¿cómo lo ves eso? Ya oyes lo que dice. Sí, Pera. Realmente es difícil, bueno, pero es difícil porque, o sea, nosotros somos productos de un proceso evolutivo. Entonces, claro, cuando estás hablando de un proceso evolutivo, es muy difícil decir qué es lo que realmente distingue una cosa de otra, ¿no? Porque el embrión de lo anterior, o sea, de lo tuyo está en el paso, ahí estábamos, está en el paso justamente anterior, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, no sé, es lo que dices tú, en plan génico, pues muy poco. O sea, ahora cuando esté ya todo el genoma del chimpancé, ya se ha visto que es que realmente la diferencia es muy poca. Muy poca. O sea, que hay que mirar ese pequeño porcentaje de genes y las proteínas que producen y cómo interaccionan entre ellos para realmente, desde el punto de vista científico, poder contestar en qué nos diferenciamos. O sea que ya lo ven, esta vez nuestros concursantes no lo tienen nada fácil. Resulta que es mucho más difícil de lo que pensábamos el hablar sobre la diferencia entre nosotros, los homínidos, y el resto de los animales. Y con este grato pensamiento de pensar que formamos parte de algo muchísimo más grande, pues les dejo esta semana. Hasta la próxima.